UNICEN, la radio de la UNICEN allí, que se venía la posibilidad de charlar sobre este texto, la reducción de Candelaria, que forma parte de una serie sobre las misiones jesuíticas, y poder hablar con una de las autoras de esta investigación que ha tomado la forma de libro. Estamos hablando de Liliana Mirta Rojas, una edición de Ediciones Montoya. Liliana, muy buenas tardes, un placer charlar contigo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, hablemos un poco de la investigación que da pie luego a la edición de este tomo, La reducción de Candelaria. ¿Cuándo comenzaste o comenzaron, porque el coautor es Cristian Neris, a interesarse por este tema? En realidad el tema este está incluido en un tema mayor, digamos, ¿sí? Que es la totalidad de los conjuntos jesuíticos guaraníes que se encuentran en la provincia de Misiones, y son 11. El proyecto comenzó en el año 2007 y la idea era hacer una investigación referida a cada uno de esos conjuntos jesuíticos, o sea que ya desde el comienzo nos proponíamos hacer 11 trabajos distintos, un trabajo por cada conjunto jesuítico. Comenzamos con Nuestra Señora de Loreto. El motivo por el cual elegimos Loreto fue porque se abría el centro de espiritualidad y comenzaban las peregrinaciones en torno a los santos rioplatenses, ¿no es cierto?, en noviembre. Y luego seguimos con San Ignacio cuando cumplía justamente los 400 años. Seguimos después con Santa Ana, en donde se estaba preparando la inauguración del Parque Temático La Cruz, y considerábamos que era un lugar que tenía mucha historia vinculada a ubicaciones o centros religiosos, porque ahí estaba la Gruta de la Virgen, había también una ermita, habían asentamientos varios, escuelas que subsistían, que siguen subsistiendo, una aldea guaraní, que es Tecoa Santa Ana. Bueno, había distintos motivos. Y luego continuamos con Concepción, que cumplía también 400 años, que esos 400 años son los que van a corresponder ahora a varios pueblos jesuíticos guaraníes en los próximos años. Y de allí seguimos con San José, Santa María la Mayor, con Apóstoles, con Corpus, cuando cumplió también sus 400 años, y bueno, faltaban, ya nos quedaban cada vez menos, digamos, ¿no? Nosotros llegamos a una totalidad de 8 hace poco tiempo atrás, y bueno, elegimos Candelaria, porque ahora en el 27 cumple 400 años de fundación, y ese digamos, porque ya está, la publicación número 9. Quedarían faltando todavía Mártires, que va a ser la siguiente, Santos Mártires, y San Javier. Bien, ya que mencionaste San Javier, hablemos un poco de las características que tiene Candelaria en este proceso histórico, ¿no? Porque vos mencionabas recién también la cantidad de años, hablamos de 400 años. 400 años. Es impresionante. Es un pueblo que nace primero en la zona del Tape, luego se destruye ese pueblo y es trasladado a la zona del Uruguay, siempre por Roque González de Santa Cruz. Cuando se producen los ataques bandeirantes en ese territorio, Candelaria es trasladada y va a estar ubicada acá cerca de Itapúa, o sea, del otro lado del río. Claro. Y después vuelve a trasladarse cerca de lo que es Garupá hasta el emplazamiento definitivo en donde se encuentra hoy, ¿no? Con una situación muy particular, porque lo que queda de este conjunto jesuítico está instalado dentro de lo que es el servicio penitenciario. Claro. Federal, ¿no? Claro. Te decía San Javier, porque San Javier también se da esa cuestión de que la actual ciudad convive en el espacio territorial con la ciudad histórica, con el asentamiento histórico. Sí. Y esto debe generar todo tipo de cuestiones, ¿no? Uno puede pensar en la continuidad de la presencia de poblaciones en el lugar. Bueno, ¿cómo han desarrollado todo eso ustedes en el trabajo?
Bueno, nosotros primero hacemos los trabajos tienen características que son similares en cuanto a su estructura, ¿no? La primera etapa es la jesuítico-guaraní, un análisis de lo que es el emplazamiento, las actividades económicas, cómo se componía la sociedad de ese momento, etcétera, ¿no? Y luego el tema de la función de los jesuitas, ahí es como hacemos un cierre, digamos, de una primera etapa, y después una etapa posterior de cuando ese mismo lugar, en ese mismo lugar se emplaza lo que va a ser la colonia, o sea, Claro. Un pueblo nuevo, distinto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ese pueblo coincide con el emplazamiento anterior. En el caso de Candelaria queda un poquito más complicado también porque Candelaria convivió casi 70 años con la reducción de San Cosme y San Damián, Claro. que hoy está en Paraguay, ¿no? Entonces compartieron iglesia, plaza, etcétera. Los pobladores de Candelaria se ubicaban hacia un lado, que sería el lado justamente del servicio penitenciario, y del otro lado San Cosme y Damián. Con el paso del tiempo y la instalación de la colonia, de hecho que esto interfiere mucho, primero porque en la mayoría de los inicios de la colonización se utilizaron los restos que quedaron del emplazamiento para las edificaciones nuevas, y además el hecho de edificarse sobre un territorio que había sido anteriormente ocupado compromete, digamos, todo lo que es resto arqueológico, las posibilidades de excavaciones posteriores. Por eso a veces nos sorprendemos cuando alguien está construyendo algo, se abre una calle o lo que fuera, se encuentra con vestigios, ¿no? Anteriores a la etapa actual. Pero eso es muy común en casi todos los pueblos. Hablemos un poco de el trabajo de investigación Candelaria. Puro y duro, digamos, de la documentación. ¿Con qué materiales trabajaron ustedes? Con mucho material. En este caso particular nosotros recibimos muchísima colaboración de uno de los historiadores, yo creería que es el más reconocido dentro de los historiadores de la etapa jesuítico-guaraní, que es el doctor Carlos Peix. Y el hecho de contar con su colaboración implica el recibir documentación, sobre todo lo que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y además con mucho material bibliográfico. Claro, claro. Por otro lado, háblame un poco de el aporte que te parece que hace esta publicación al conocimiento de Candelaria. Sí. ¿Cómo se lo va a presentar? ¿Se va a presentar en Candelaria? Sí, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, las singularidades que presenta Candelaria. Candelaria es la única construcción, digamos, desde el punto de vista edilicio o constructivo, es la única reducción en donde en el sector de los curas y de la administración se cuenta con 2 pisos, digamos, de construcción, ¿no? Planta baja, planta alta, e incluso Gustavo Maggi hablaba de una tercera planta, como que muy arriba había otra especie de, consideramos, depósito. Eso es lo que se ve incluso actualmente. Si uno va hasta el conjunto jesuítico, de hecho hay que pedir permiso, servicio y todo eso, se encuentra con esos 2 pisos, ¿no? Se nota muy bien, sobre todo los agujeros que permitían la colocación de las vigas que permitían ubicar el piso de arriba, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el por qué tiene una edificación doble para la ubicación de la administración y para más habitaciones de curas, etcétera, etcétera, porque allí en Candelaria residía el superior de los jesuitas, o sea, el padre responsable de los 30 pueblos guaraníes. Mira. Y eso significaba que había que tener una administración, un sector administrativo para los 30 pueblos, más el sector administrativo propio del pueblo de Candelaria. Así que, bueno, presenta esa particularidad, esa singularidad que es única
en la totalidad de los 30 pueblos, ¿no? Y el ser la sede de la autoridad religiosa. Liliana, ¿tenés datos de la población que llegó a tener esta reducción? No fue un pueblo grande. No fue un pueblo grande. Cuando yo hablo de pueblo grande, hablo de pueblos que llegaron a tener 5.000 habitantes. Concepción, por ejemplo. Claro, o Yapeyú. Eso está demostrado en la cantidad de naves que tiene la iglesia, ¿no? Si la iglesia tiene 5 naves es porque necesita una capacidad mayor para contener, digamos, o para recibir a toda la población, porque en la iglesia es donde se concentran todos. Y la mayoría de los pueblos con población, digamos, una mediana cantidad de población que osciló entre 2.000 y algo, 3.000, las oscilaciones se deben a las bajas poblacionales por muertes, ya sea por enfermedades, epidemias, guerra, etcétera, ¿no? Y después de la expulsión, bueno, viene la huida, o sea, los hombres sobre todo que se van de los pueblos, ¿no? Para encontrar mejores condiciones de vida, porque después de la expulsión de los jesuitas comenzó una etapa de decadencia de los pueblos que no pudo ser contenido. O sea, a pesar de algunos esfuerzos de algunos gobernadores, eso ya no se pudo dar. Claro. Y Liliana, vos te decías de la presentación, ¿no? Sí, sí. Nosotros vamos a presentar el día 27, el miércoles 27 a las 16 horas, un horario un poco atípico, pero esto se debe a que a las 17:15 comienzan las mesas de exámenes en el Montoya. Entonces, presentamos la actividad antes de las mesas de exámenes. Sería a las 16 horas en el aula magna. Y al otro día, el 28, a las 9 de la mañana, se va a presentar en el box 5 de Candelaria. Bien, bien. Última pregunta. Hemos charlado en otras ocasiones con otros investigadores, en este caso arqueólogos, y vos algo mencionabas recién, pero bueno, me gustaría que por ahí lo amplíes un poquito, sobre las actividades que se hacían en las reducciones, ¿no? El tema de los huertos o aquellas otras donde había algo de metalurgia o hasta lutería, si vos querés. ¿Qué se sabe de Candelaria y sus actividades? Bueno, en Candelaria hay, con respecto al huerto que vos decís, es un espacio que se evidencia muy bien en lo que hoy se mantiene. E incluso está el cerco perimetral de la huerta, que está en la parte de atrás, como yendo el río, digamos, ¿no? Eso todavía se conserva muy bien, ojalá se siga conservando por mucho tiempo. La huerta era el lugar en donde se plantaba, digamos, todo lo que significaba verduras, legumbres, etcétera, frutales, etcétera, para el uso de sobre todo el consumo, ¿no es cierto?, de los padres, de quienes lo acompañaban allí en la conducción de la reducción, las visitas, etcétera. Que también sabemos que hay plantaciones de esa naturaleza en diferentes lugares del pueblo. La actividad es común a cualquiera de las reducciones en lo que hace a la economía, o sea, una economía dedicada a la agricultura, a la cría de ganado. La estancia importante de Candelaria es Santa María, donde hoy en Corrientes. Ahí en Santa María, en el rincón Santa María, estaba la estancia grande de Candelaria. Y después hay un detalle muy importante, que en Candelaria es donde se fabricaba prácticamente todo lo que era la indumentaria que utilizaban los curas en los 30 pueblos, ¿no? Se ha encontrado muchísimo detalle de esto, sobre todo en los inventarios que recogió Bravo posteriormente y lo publicó ya en 1872. Qué interesante todo eso. La verdad que seguiríamos... La iglesia de Candelaria dice que era muy bonita, hay descripciones de ella, muy, muy bonita, con muy adornada, digamos, ¿no? Eran iglesias bellísimas, en donde los altares están muy trabajados, las columnas, se colocaba mucha pintura en las paredes, pintura a cuadros, quiero decir, ¿no? Porque como se producía ese tipo de material en las reducciones, pero en esa época no era muy apreciado
las obras de arte de los guaraníes en sí. Entonces no se vendían, no era un objeto de venta. Claro. En Buenos Aires, que era donde iban a parar a la Procuraduría los objetos para ser vendidos, o la Procuraduría de Santa Fe. Entonces lo que hacían los padres era utilizar esas obras de arte, digamos, de los guaraníes para colocarles en las iglesias. Una de las iglesias que más cuadros tenía era la de Itapú. Claro. O si no, colocarlo en las capillas. En Candelaria supuestamente había como 7 capillas, ¿no? Las capillas están destinadas para la oración, para las ceremonias, para procesiones, para velar a los difuntos. Por eso hay capillas en el cementerio, hay capillas de acceso que se ven muy bien en Santa Ana, por ejemplo, cuando uno entra. Al término de esa entrada, antes de llegar cuando llegamos a la plaza, en ambos lados hay capillas, eso se ve también en San Ignacio, ¿no? Claro, claro. Y esas capillas también tenían estatuillas, estampas, cuadros, etcétera. Bien, reiteramos cuándo se presenta el libro y dónde, por favor, Liliana. El 27 de noviembre, miércoles, a las 16 horas, en el aula magna del Instituto Montoya. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Liliana Rojas charlaba con nosotros, coautora de este libro del que estábamos hablando. Un libro que me parece va a estar muy lindo leerlo, en torno de la historia de esta reducción. Este texto forma parte de una serie que vienen trabajando los autores desde hace bastante tiempo. Es una serie que nació con la intención